bendiciones para todos. Como hemos venido analizando, tratamos de ir lo más profundo en la palabra de Dios en este tema que hemos titulado Los tiempos del fin. Veíamos al inicio de nuestro primer programa algunas características y algunas confusiones que han habido respecto a lo que es la segunda venida de Jesús. Hablamos un poco acerca de las teologías, las dogmas, las doctrinas, las formas y todo este sistema babilónico que de alguna manera lo único que ha causado es confusión, dudas, entendiendo que el mundo se va a acabar porque está profetizado, entendiendo también que se ha hablado de esto durante mucho tiempo, de generación en generación se ha hablado de esto, y la razón por la cual ya muchas personas no creen o ya muchas personas no le prestan atención, como decíamos en el programa anterior, ni siquiera la iglesia hoy en día le está prestando atención a este tema. Personas evaden el tema, desconocen del tema, ignoran el tema, y ha sido por causa de que, aunque es cierto que el mundo va a terminar, que Jesús viene por segunda vez, uno de los errores ha sido que el mensaje se ha dado fuera del tiempo del fin. Cuando se anunció acerca del fin del mundo, o incluso cuando hubo la manifestación de la luna roja, cuando hubo esa manifestación de las estrellas, de la lluvia de estrellas que hubo hace unos años, cuando hubieron los eclipses que años atrás, recién, a unos 3, 4 años atrás sucedieron, 2 años atrás, se hablaba del fin del mundo. Se viene hablando del fin del mundo cuando entramos a la era del 2000. Cuando tocamos el año 2000 se hablaba del fin del mundo, del cambio mundial. Entonces se ha predicado y la gente hoy en día ya no quiere creer, ya no quiere aceptar este mensaje, porque eso lo único que ha causado es confusión. Escuchamos personas decir, es que siempre hablan del fin del mundo, esto no se acaba, y han creído que lo que estamos hablando es simplemente una doctrina, una religión o una creencia falsa, creencia tonta. La razón ha sido, como venía diciendo, principalmente pienso yo, la mala interpretación de los tiempos para poder entender el fin. La palabra en Mateo capítulo 24, que es el texto que estamos tomando como referencia más importante, habla de ese fin, pero no solamente habla de ese fin, habla de unos acontecimientos durante, antes y después de ese fin. Entonces, esa confusión que ha habido ha llevado a las personas a que no crean o simplemente no acepten el mensaje. En Mateo capítulo 24, específicamente Jesús se centra en 4 eventos que van a ocurrir. Uno de ellos ya está ocurriendo y el segundo evento, estamos en las puertas de ese evento. Se habla mucho de que estamos en las puertas de los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son el fin del mundo. Los últimos tiempos es la segunda venida de Jesús. Cuando Cristo esté por venir, se puede hablar de los últimos tiempos porque es cuando termina todo. El mundo se va a acabar. Siguiente al mundo que se acabe viene nuestro Señor Jesús. Y en la segunda venida de Él es cuando todo termina, cuando va a terminar la maldad, la muerte, la enfermedad, el dolor, cuando va a terminar la corrupción, cuando van a terminar las religiones, las creencias, las doctrinas, los pensamientos humanos, las filosofías, el humanismo, la razón, todo esto va a terminar. Así que los últimos tiempos son los tiempos en que Él esté llegando, en que Él esté por venir. Por ahora tenemos que interpretar el tiempo en el que estamos, y esto es lo que estamos trabajando a través de este ministerio. En Mateo 24, que nos habla del fin del mundo y de la segunda venida de Jesús y de cada evento que va a acontecer, lo que necesitamos saber en sí es el tiempo en el que estamos exactamente, según obviamente la palabra de Dios. ¿Cómo podemos interpretar? Puede haber una pregunta, ¿cómo podemos interpretar en qué tiempo estamos? ¿Quién puede interpretar eso? Todas las personas que tengan conexión con la palabra y que tengan revelación a través de la palabra. Aquellas personas que constantemente oran, que constantemente buscan de Dios, que tienen una relación profunda, una intimidad con Dios, pueden conocer estos tiempos porque está en la palabra de Él. Vamos a ver, número 1, las 4 fases que hemos mencionado. Estamos viendo la primera fase, que son las señales del fin, las señales, no el fin, sino las señales del fin. Una siguiente fase que está en la palabra de Dios, que dice la señal del fin, la única señal que marcará la puerta al fin del mundo. La tercera fase, que es la señal de la venida del Hijo del Hombre, es decir, la señal de nuestro Señor. Y la cuarta fase, y fase final o el fin de todas las cosas, que es la segunda venida de Jesús. Vamos a ver Mateo 24,
del versículo 4 al versículo 13. Recuerden que en el versículo 1 y en el versículo 2 estaban las preguntas respecto a cuándo iban a ocurrir y el orden en el que los discípulos pensaban que iba a ocurrir. En el versículo 3 Jesús habla de la señal cuando Él aparecerá, de la señal antes de que Él aparezca. Ahora en el versículo 4, dejando atrás los demás versículos y tomando hasta el versículo 13, solamente vamos a leer ahí, no necesitamos leer nada más, sino necesitamos conectarnos ahí para entender los tiempos en los que estamos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es ilegal hablar, o es de ignorantes hablar, que el fin del mundo es cuando ocurren estas cosas. Cuando vengan las guerras, cuando vengan los falsos cristos, cuando vengan los falsos profetas, cuando vengan aquellos haciéndose pasar por Jesús. Hay una doctrina, hay una religión, hay una secta, lo pudiéramos llamar así, que habla de que Jesús ya vino, de que ya estamos en la segunda venida. Incluso muchas personas que hablan del reino, que están hablando del mensaje del reino, del evangelio del reino, que obviamente es el único mensaje que debemos predicar. Incluso dentro de su enseñanza se desvían al decir que ya Cristo vino, que ya estamos en la segunda venida de Jesús, que no necesitamos otra segunda venida. En el año 70 la iglesia tradicional, la religión tradicional enseñó que Jesús ya vino en el año 70, vino en secreto, que Él vino a escondidas y que ya hubo un rapto secreto. Entonces se ha hablado muchas cosas. Cada vez que hay un rumor de guerra, cada vez que hay falsos cristos, hay una persona que dice ya está muerta, pero Él enseñó en su religión, en su filosofía, en su humanismo, Él enseñó que Él era la segunda venida de Jesús, que ya el pecado no existe, que ya fuimos transformados cuando la palabra habla de la transformación, cuando Él aparezca, que ya somos inmortales cuando seremos inmortales en la resurrección de los muertos. Entonces han enseñado este tipo de cosas y han confundido a las personas. Entonces todo eso es necesario que pase, pero no significa que sea el fin. El versículo 6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. La guerra no tiene que turbarnos, los rumores de guerra no tienen que turbarnos. Ahora mismo tenemos amenaza de guerra. La nación de Venezuela, la nación de Rusia, la nación de Estados Unidos, la nación de Colombia, las demás naciones, China, Japón, se habla de rumores de guerra, se habló hasta hace un año de rumor de guerra, pero eso no significa que sea el fin. Jesús dice: no os turbéis. No se turben cuando hayan rumores, no se turben cuando hayan guerras, no se turben cuando escuchen que hay falsos cristos, no se turben. Debemos estar confiados. Recordemos el texto con el que iniciamos este tema, y es debemos estar con la mente sobria, con la mente despejados, sobrios, para poder orar bien, para poder entender. Lo que debemos estar es vigilantes, alertas, porque todo esto son la antesala a los acontecimientos. Estamos viendo la primera fase, cómo Jesús dividió en 4 fases el acontecimiento de su segunda venida, es decir, el evento más importante de la humanidad, que es el evento de la segunda venida. Dice: pero aún no es el fin, pero aún no es el fin. Esta palabra, pero aún no es el fin, deja claro que todos los eventos que ocurran dentro de esta fase no tiene por qué turbarnos, porque no significa que sea el fin. Una guerra no significa que sea el fin. La tercera guerra no significa que es el fin, no significa que es el fin del mundo, no significa que es el fin de las cosas. Los falsos cristos, los falsos maestros, el hecho de que se engañe al pueblo de Dios no significa que es el fin. Versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El versículo 8 vuelve y resalta el Señor esta palabra: y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué va a ser principio de dolores? Las pestes. Las pestes van a multiplicar, las enfermedades van a multiplicar. Ahora mismo acaban de dar una noticia de que hay cuarentena en una nación por el sarampión. Entonces estamos viendo pestes que van a incrementar, hambres. Sabemos, no necesitamos mencionar la nación que en este momento está padeciendo hambre. África, que años tras años sufren de hambre. Allí tenemos parte de
de lo que es la Guajira, también las personas muriéndose de sed, teniendo hambre. Entonces todo eso es necesario, dice la Biblia, todo eso debe pasar, pero todo esto será el principio de dolores. Terremotos en diferentes lugares. Hace poco México fue sacudido con 2 terremotos, Filipinas fue sacudido con un terremoto, han habido sismos aquí en Colombia, han habido sismos en diferentes lugares de Colombia, en diferentes países han habido sismos. Entonces todo eso no es el fin del mundo. Ahí es donde se ha predicado mal, y ahí es donde la gente se ha confundido, o ahí es donde muchos predicadores desafortunadamente han confundido. Cada vez que ocurre uno de estos acontecimientos que son llamados las señales del fin, no el fin, no es el fin, son las señales del fin. Dice Jesús, pero aún no es el fin, y todo esto será principio de dolores. Entonces, cuando escuchen de guerras, dice Jesús, cuando escuchen de falsos cristos, cuando falsos maestros se levanten, no se turben, porque aún no es el fin. Luego dice que habrán pestes, que se levantará nación contra nación, un reino contra otro reino, terremotos en diferentes partes. Es necesario que hayan terremotos. Lo que tenemos que estar preparados es que van a haber terremotos en diferentes partes. Pueden haber terremotos aquí, pueden haber terremotos en otro país, pueden haber terremotos en una nación, en un continente. Todo eso va a pasar, mas no es el fin. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi nombre. Muchos tropezarán entonces, mira, la iglesia tropezará, muchos van a ser confundidos. La iglesia hoy en día ha entrado en una crisis de fe, ha optado por el sistema coach, por el sistema del mensaje que te haga sentir bien, del mensaje positivo. Han sacado el reino de Dios, de hecho no aceptan el reino de Dios. Se habla del reino y se cree que eso es una secta, se habla del reino como una secta. Entonces la iglesia no quiere entender, la iglesia está mudándose de iglesia como mudando de ropa. La gente entra y sale de las iglesias, ya no tienen compromiso con Dios, ya no sienten temor hacia el pecado, ya no sienten temor hacia la segunda venida de Jesús, ya no se predica esto en los altares, ya no se habla de esto en las casas, ya la gente no se prepara para este acontecimiento. La gente se prepara para ser profesional, invierte 24 horas, madrugadas estudiando, madrugadas haciendo tareas, invierten 12 horas de trabajo, 6 horas de trabajo, llegan a sus casas rendidos, se preocupan, no dejan de ir al trabajo porque los pueden despedir, no fallan a la universidad porque pueden perder el semestre, pero no se preocupan para la segunda venida, no están preparados para eso. Están preparados para ser profesionales, se están preparando para ser buenos padres, se están preparando para ser esposos, se están preparando para una boda, pero no se preparan para el fin, no se están preparando para la muerte, no se están preparando para la resurrección de la que habló Jesucristo, no se están preparando para esa segunda venida, no tienen ni siquiera claro eso, perdieron de vista esto, y en los púlpitos se ha hecho que esto se pierda de vista. Hoy en día es un mensaje simplemente enfocado en lo material, simplemente enfocado en el prediquemos bien para que la gente se sienta bien. Hoy en día el mensaje está enfocado simplemente en los bonitos templos para que la gente se sienta agradable, para que la gente no se vaya, para que la gente no se vaya a ir. Ya no se habla de liberación, ya no se ministra a la gente, ya no se reprende el espíritu de enfermedad, ya no se hace la obra de Jesús, ya se evangeliza de un sistema diferente, se evangeliza con otro pensamiento, con otro sistema, simplemente para llenar iglesias, simplemente para probar ministerios, para que la gente se sienta bien con los moveres. Llamamos a avivamiento a cosas que no son avivamiento, llamamos avivamiento a moveres, a temblores, llamamos avivamiento a luces, llamamos avivamiento a lugares bonitos, llamamos avivamiento a que la gente se caiga, y yo no estoy en contra de eso, pero hemos desviado completamente el objetivo. Entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Estamos en un tiempo donde la deslealtad es grande, donde la iglesia ya está siendo desleal, no hay perdón, no hay amor, traición es lo que se está viendo, deslealtad hacia sus pastores, deslealtad hacia sus pastoras, entre líderes, un líder se come con el otro, una guerra de posiciones. Y dice, y muchos se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos en esa fase, esta fase la hemos vivido hace mucho tiempo. Una generación atrás estamos viviendo esta fase. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Hasta ahí. Del versículo 4 al versículo 13 Jesús no habla del fin. Del versículo 4 al versículo 13 no es el fin del mundo.
Del versículo 4 al versículo 13 no es la segunda venida de Jesús. Del versículo 4 al versículo 13 no es la señal de la venida de Jesús. Hasta ahí Jesús habló de las señales del fin, de las señales, de los acontecimientos que van a pasar antes del fin. Significa entonces, según Jesús, que todo lo que esté envuelto en estos eventos que acabamos de mencionar, que todo lo que se envuelva, que todo lo que se mueva a partir de lo que acabamos de leer, no nos tiene que turbar y no nos tiene que preocupar, simplemente nos tiene que alertar, porque estamos hablando de que estaríamos en la puerta, en la puerta. Ahora bien, hace muchos años, desde que yo conozco el Evangelio, hace muchísimos años que han predicado esto, los pastores que me predicaron esto, ellos decían que estábamos en los últimos tiempos. Sin embargo, han pasado muchísimos años, más de 20 años, y todavía no veo que los tiempos malos se acerquen, es decir, que los tiempos se hayan acabado, que estemos en el final de los tiempos. He vivido 25 años más desde que conocí el Evangelio, he visto crecer a mis hijos y no he visto el fin como ellos me lo enseñaron en ese tiempo. Entendamos algo, ellos predicaron una verdad, pero la predicaron mal interpretada y la predicaron fuera del tiempo. Ellos estaban hablando de estas señales, ellos debieron haber hablado que eran las señales, que debíamos prepararnos para estar atentos a la señal que marcaría el fin, que es la que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces todos estos acontecimientos van a ocurrir, pero no serán el fin, y todos estos eventos simplemente marcarán lo que son los inicios, los principios de los dolores, y todos estos eventos son la antesala a el fin. El Señor les continúe bendiciendo.